Y en este segundo tutorial de herramientas de pincel vamos a ver más características del pincel. Y estamos ahora en nuestra menú de herramientas, seleccionamos pincel y en el menú derecho de trabajo tenemos, de todas las opciones tenemos dos relacionadas al pincel. Uno es muestra de pincel, para que vean que cada pincel tiene una muestra de cómo debe de pintar. Esta muestra nos ayuda mucho para saber qué tipo de pincel debemos de seleccionar, y cada uno tiene una muestra de cómo pintaría ese pincel en nuestro trabajo o en nuestra capa. Hay una gran cantidad de ellos, pero esta guía nos ayuda bastante. Esto es en el Brush Preset de nuestro menú de trabajo del lado derecho. Y otro menú es el Brush o brocha, donde vamos a nosotros a seleccionar una cantidad de elementos que trae este menú para nosotros poder hacer nuestro propio pincel o crearlo. Está compuesto por el tamaño del pincel. En este caso tenemos dureza. Vean que cambiamos aquí la expansión del pincel dependiendo de la dureza que coloquemos. También tenemos ángulo, tamaño, tipo de pincel. Estas son características del pincel, la forma de la puntilla del pincel. Y se nos muestran también todos los tipos de pinceles. Vean que aquí tenemos el tamaño del pincel, tenemos ángulo y redondez. Otra característica es dinámica de forma, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el ángulo, cómo el pincel puede ir, si derecho, esquinado, etc. Ahora tenemos dinámica de forma. Todas estas son características que podemos colocar para crear nuestros propios pinceles. Dinámica de forma, variación del tamaño. Vean cómo cambia el pincel. El diámetro mínimo, variación de ángulo, variación de la redondez. Para nosotros seleccionar y crear nuestros propios pinceles en base a mover todos estos indicadores y estas características. Estas son las características de la dinámica de la forma del pincel. Y tenemos también redondez mínimo. Vean cómo cambia el pincel cada vez que movemos estos indicadores. Tenemos después la dispersión. Aquí el pincel cambia de forma en cuanto a su dispersión, cantidad y variación de la cantidad. Movemos los indicadores y verán cómo va cambiando nuestro pincel para nosotros pintar con el pincel que vamos a construir. Otra característica es la textura. Nosotros podemos seleccionar en textura una textura determinada de las que trae Photoshop ya y pintar con una textura. El pincel pinta en textura. Vamos a seleccionar otra textura y vean cómo pinta el pincel en textura. Abajo se puede ver la muestra de este pincel con textura, que también trae una serie de indicadores y características, como la escala. Vean que aquí estamos seleccionando otra vez otra textura. Cambiamos la escala, superficie, tenemos profundidad. Vean cómo cambiando los indicadores podemos nosotros cambiar el tipo de pincel en textura, de la textura que hemos seleccionado. Contraer. Podemos cambiar todos estos indicadores y nosotros tener un pincel específico que deseemos para nuestros trabajos. Aquí tenemos la profundidad y el volumen de la profundidad. También tenemos el control, que puede ser de transición, presión de la pluma, rotación del estilo, indicación de la pluma. Vean que si ponemos transición pintamos de esta manera. Son maneras de pintar, en este caso con la textura. Ahora tenemos el dinámica de color. Dinámica de color, tenemos también variación frontal, variación del tono, de la saturación y del brillo, para seleccionar también otro tipo de pincel y cambiar sus características. También tenemos otra característica, es la de transfer, donde está la variación del flujo, presión de la brocha también. Luego tenemos que esto ajusta la presión de la brocha. Tenemos ruido, si deseamos un pincel con cierto granulado o ruido. Vean que estas características son bordes húmedos, que cambia totalmente el tipo de pincel. Tenemos también el suavizado. Otra característica del pincel es el suavizado, donde también trae una serie de indicadores: espaciado, tamaño, dureza o suavizar. Todas estas son características que traen indicadores para nosotros crear nuestros propios pinceles
y así colocarlos en nuestras imágenes dependiendo del trabajo que realicemos. Aquí estamos trabajando en la sección de suavizar, moviendo el espaciado y la dureza. También podemos mover ángulo y tamaño. Y vean todos estos ejemplos que hemos realizado para que vean la cantidad de posibilidades que podemos crear en esta ocasión nuestros propios pinceles, además de toda la gama de pinceles que trae Photoshop. Podemos crear los nuestros propios. Y eso se encuentra en el menú de la derecha, donde es el menú de trabajo, que son dos menús que traen para poder trabajar con nuestros pinceles. Y en el próximo tutorial continuaremos con más características del pincel en Photoshop básico.